En el libro que presento, titulado El canibalismo y la Constitución mexicana rumbo a la Cuarta Transformación, precisamente exponemos en los videos dentro de esta página, ¿sí?, las diferentes formas de pensamiento, evolución del derecho. Es decir, fundamentamos la cuestión con los filósofos del derecho de la historia. Fundamentar precisamente los preceptos constitucionales como la división de poderes, por ejemplo, el federalismo, la república, la justa distribución de la riqueza, etc. Ahora toca platicarles y exponerles los diferentes órganos de la Constitución, que es la parte orgánica, que es legislativo, ejecutivo y judicial. Cómo funcionaban en las diferentes constituciones de nuestra historia. Toca ese turno. De tal manera que cuando entren a mi página van a ver un video tras otro, donde explico, para ver si los contagio y les dan ganas de leer las constituciones, para que se les haga más comprendible y digerible. Este es el objeto de grabar estos spots. Pues bien, vámonos por el primer poder legislativo, la Cámara de Diputados. ¿Cómo se elegían los diputados en las diferentes constituciones? Vámonos al 22 de octubre de 1814, con la Constitución de Apaxingán de José María Morelos. Pues bien, vamos a explicar cómo se organizaban electoralmente. Como era el pueblo católico, pues estaban ya establecidas muchas parroquias en el país. Entonces se decidió que se sacara un elector por parroquia. Es decir, que en una parroquia se congregaban los electores para votar por ese elector. En este momento, lo que quiero también que reflexionen es que entiendan qué es el voto directo y qué es por el voto indirecto. ¿Por qué las constituciones hablan de voto indirecto en primer grado? Y esta es la base de todo. Pues bien, los parroquianos, los ciudadanos de la parroquia, pues eran aquellos que tenían 18 años o eran menores y eran casados. El elector tenía que tener la edad de 25 años. Entonces todos convocaban en la parroquia, en el curato del hogar, se reunían para votar. Por supuesto que para organizar estas juntas parroquiales se elegía presidente, dos escrutadores y un secretario. Cuando ya están todos reunidos en la parroquia, el primer paso que hacen es entrar a misa, a una misa al Espíritu Santo. Será para que los iluminara en las votaciones que iban a hacerse. Posteriormente, volvían a hacer la reunión después de esa misa y empezaba la votación. Aquí lo interesante es que cada elector pasaba con el secretario a decirle nombrar tres de los electores ahí presentes que le parecía bueno. Entonces todos los que iban a votar nombraban tres. Ya cuando se hacía la votación, el secretario hace el escrutinio y ya salía el elegido. Si de alguna manera era empate, pues se recurría a la suerte. Así se votaba por el elector de parroquia. Ya posteriormente iban de nuevo a misa, a la iglesia del lugar, a hacer un Te Deum. Te Deum quiere decir un gracias a Dios. Posteriormente se hacían dos actas, uno para el elector y otro para el presidente, el secretario y el escrutador. Y se mandaba en todas las feligresías, en la feligresía, en todos los pueblos, se circulaba esa acta para que supieran que ya había un elector de la parroquia. Recordemos, es un elector por cada parroquia. Posteriormente, este elector de cada parroquia se congregaban en una subdelegación de la provincia. La provincia es lo mismo que estado, en un estado. En esa provincia se hacían subdelegaciones. ¿Qué quiere decir? Que recurría a la gente por grupos de parroquias. Ya era un elector por parroquias, entonces eran congregaciones, suma de parroquias. Se iba diluyendo. Entonces resulta que llegaba con su acta el elector de parroquia, hacían el mismo procedimiento exactamente, se juntaban, iban a misa del Espíritu Santo. Posteriormente, por supuesto, se preguntaba a la población si los que eran electores tendrían algún pendiente de bochorno, de delitos penales, como quien dice en pocas palabras, cohecho o bochorno,
y ahí mismo se juzgaba y se dejaba a los criminales salados sin voz ni voto. Los demás sí podían votar. Entonces, posteriormente hacían el mismo procedimiento. Cada elector pasaba con el secretario, daba 3 que le parecían buenos, se los iba sumando el secretario y posteriormente hacían la votación, suma de votos, y se hacía de ahí el elector de partido. Esto se llaman juntas de partido. Lo primero de parroquia, en cada parroquia, la junta de partido eran grupos de parroquias, un elector por cada parroquia, y de aquí salía de diferentes subdelegaciones el elector de partido. Este elector de partido también se le daba su copia de acta de elegido y una acta para la junta provincial, la junta del estado, que se hacía en la capital de cada estado o cada provincia. Ahí se volvían a reunir el representante de las parroquias, del grupo de parroquias que se llamaba de partido, se hacía el mismo procedimiento anterior, igual, solo que a la hora de, pues por supuesto, ya la votación, ahí salía el que iba a ser diputado al Supremo Congreso. Y en segundo lugar en votación salía el suplente. Así se escogía, se llama el voto indirecto en el tiempo de 1814. En la Constitución de 1857, del 5 de febrero, duraban 2 años los diputados, igual que en la de Apaxingán de 1814. Eran 12 años los que duraban los diputados. Entonces, estos diputados, por supuesto, tendrían que, por lo general, también tener sus requisitos. Tener, por ejemplo, 25 años, ser originarios del lugar con 2 años de residencia o ser nacido, aunque viva en otro estado. Los que eran de alguna manera extranjeros, pues les pedían 8,000 de inversión en bien de raíces, empresa, y que le produciera al año 1,000 pesos. Y además 8 años de residencia. Los que de alguna manera los otros que nacían en América, desde 1800 pertenecía antes a España, ellos nada se requerían de 3 años. Entonces, aquí se hacían las juntas electorales, ya explicadas. Entonces, ya la junta pasaba precisamente a instalarse en la Constitución de 1857. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Nada más duraron 2 años y el diputado pues se pertenecía al Congreso. ¿Qué pasaba en la Constitución de 1917? En 1917 la edad del diputado tendría que tener 25 años, mexicano de nacimiento. Desgraciadamente, en el año de 1972, en esa reforma, se baja de 25 a 21 años. Entonces, el diputado en esta Constitución, ¿sí? Solamente podía ser diputado aquel, pues, nacido de nacimiento, pero aquí en la reforma de 1994 se pide ser hijo de padre o madre mexicana. Yo digo que ahora eres mexicano completo o no lo eres, pero en fin, en 1994 sí esa reforma. Pues bien, en la reforma de 1933, de 2 años el diputado pasa a 3 años, ¿sí? Pero aquí lo interesante es que reflexionemos lo siguiente: ¿en qué momento nacieron las diputaciones plurinominales? ¿Sí? Más o menos en 1962 se escogen 32 plurinominales. Eran 210 diputados, 178 de votación directa, y se escogen y se crean 41 plurinominales. Posteriormente, en 1970, suben 3 plurinominales, es decir, 178 directo, y de 32 suben a 35 plurinominales, y vienen siendo 213 diputados por todos. Ya hacia 1976 suben 237 diputados, es decir, 196 de voto directo y 41 plurinominales. Recordemos que en este tiempo por cada diputado era cierto número de población.
En este caso, por cada 250,000 habitantes era un diputado, y fracción que rebasara de 125,000 habitantes, ¿sí? Deja de utilizarse ese método, que sea por habitante directo, en la reforma de 1977, ¿sí? Se fijan 13 distritos fijos y se aumentan de 41 a 100 plurinominales en la reforma de 1977. En la reforma posteriormente de 1986 se suman otras 100 plurinominales, es decir, suben a 200 plurinominales, 300 distritos de elección directa y 200 plurinominales, que hace una suma de 500 diputados. Es decir, de 1976 a 1986 duplicamos los diputados, de 237 pasó a 500 diputados. Ahora, lo interesante de esta reflexión es decirles y opinar que son totalmente ilegítimos los plurinominales. ¿Por qué? En el artículo 35 de los derechos del ciudadano, que es parte dogmática de la Constitución, dogmática quiere decir que es la parte principal, es el corazón de la Constitución, donde se defiende la libertad, igualdad, propiedad y vida, del 1 al 29 y del 30 al 38. Los derechos del ciudadano, porque ahí se aplican estos principios. Por lo tanto, es de peso totalmente dogmático. El 35 dice que tiene derecho el mexicano a votar y ser votado. No dice que vote por un partido. En el otro párrafo únicamente dice que los partidos son vehículos para que registren sus candidatos. Y por otro lado, también tenemos que el independiente puede registrarse, pero no dicen que votemos por partido. Y resulta que en el artículo del 52 al 54 ya se votan por estas plurinominales. En el 54 dice que tendrán derecho los partidos a plurinominal cuando tenga 200 distritos compitiendo, ¿sí?, de elección popular directa, o tenga el 3% de la votación nominal el día de las elecciones, ¿sí? Entonces, para empezar, el partido no tiene por qué poner a los que van a ganar. Él los designa, él no tiene facultades para poner. Lo único que alimentamos es una partidocracia, es lo que está pasando, ¿sí? Por lo tanto, el partido ilegítimamente propone los que van a ganar, porque nosotros, para legitimar a alguien que en voto indirecto lo haga, pues solamente lo puede ser el Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros votamos por el presidente, votamos por el Legislativo. Ellos a la vez votan indirectamente para poner secretarios de Estado, para poner organismos, a la Corte, etcétera. Pero el partido no lo vota el pueblo, no tiene por qué poner a los que van a ganar. Es totalmente ilegítimo. Estas plurinominales es una afrenta para la Constitución y un gasto innecesario. Porque además, si nosotros contrastamos a la Unión Americana, Estados Unidos tiene 435 diputados, 435 representantes. Pero resulta que Estados Unidos es el doble de población que nosotros, son más de 300 millones de habitantes, nosotros somos alrededor de 150 millones de habitantes, tenemos 500 diputados, ellos con 435 funcionan perfectamente, no puede ser posible tanto diputado, ¿sí? Entonces, actualmente la Cámara de Diputados pues tiene sus atribuciones, tiene sus facultades. Una de ellos, por ejemplo, es poner el bando solemne al presidente de la República y darlo a conocer al ganador, según el Tribunal Electoral lo haya declarado. Vigilar a la Auditoría Superior de la Federación, aprobar la ley de ingresos, el proyecto de egresos, después de aprobar las contribuciones para completar. La Cámara de Diputados, además, también ratifica el presidente el nombramiento del ramo de Hacienda cuando no opte por un gobierno, de coalición, ¿sí? Entonces se aplica el artículo 76 del Senado, ¿sí? En ese caso. Pero además los diputados también, aparte del ramo de Hacienda, en este caso, pues también los funcionarios superiores de Hacienda. Además también la Cámara de Diputados, ahí mismo en el artículo 74, aprueba la cuenta pública, la revisa, presentar cada 30 de abril. Además también es el que da formación de causa
si da lugar o no para acusar y desaforar a un funcionario cuando lo hace para acusamiento penal, que está en el artículo 111, y también como acusador en los juicios políticos en el 110, para que el Senado pues ya sentencie. Esas son las características de nuestros diputados. Así se eligieron desde 1814 hasta la fecha, y así subieron en ese momento del año que les comento, sucedieron las plurinominales totalmente inconstitucionales. Por favor, analicen el video, métanse a mi página, se les va a hacer más sencillo meterse a la página y entender las diferentes constituciones, y ustedes mismos se les va a facilitar el día que le abran a estudiar. Y así, desgraciadamente, no sigamos cometiendo el error de no conocer nuestra Carta Magna. Recordemos que el 1% del mexicano la conoce, y eso es gravísimo, porque si no hay conocimiento y voluntad por parte de los gobernados, pues esta Constitución pasa a ser totalmente ilegítima.